Cordial saludo muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo vamos? Feliz año para todos. ¿Qué me cuentan? Saluden, saluden. Buenas tardes, profe. ¿Qué más pues? ¿Cómo vamos? ¿Qué me cuentan mucharejos? ¿Cómo estuvieron en las vacaciones? Cuéntenme pues, egoístas, llamados. No me van a contar para dónde fueron. Más Santiago, Nicolás, Melanie, ¿cómo vamos? Muy bien, muchísimas gracias. Eso está muy bueno, eso está muy bueno, Nico. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, muchachos, como les decía, primeramente un feliz año para todos. Dios los bendiga a todos. Un abrazo muy grande. En Cali, qué bueno, Cali. Un abrazo muy grande, muy especial. Nuevamente nos encontramos este año. Vamos a tratar de terminar un muy buen semestre. En Cocorna, qué rico. Eh, yo también pasé mucho, ahorita les cuento. Les digo, de hecho, estoy prendiendo el computador después de haberles calificado, ¿cierto? De hecho, me acabo de dar cuenta que las gafas nuevas, qué horror, porque como ya estoy viejito y estoy estrenando lentes progresivos, lo que antes llamaban bifocales para poder ver de cerca, qué tortura estas gafas, las tengo desde el sábado, pero bueno. Esperando pues que todos hayan tenido unas muy buenas vacaciones, hayan logrado descansar, se hayan desconectado. Profe, a mí me tocó trabajar, sí, a veces nos toca durito, a veces, profe, yo sí dormí como una marmota todos estos veintitantos días, qué rico, ¿cierto? Profe, yo sí, mejor dicho, cerré la universidad, pero no he parado de trabajar desde ese día porque yo soy el que mantengo a mi familia, o yo me mantengo solo aquí en Medellín, o yo estoy en tal ciudad y me mantengo solo. Entendemos todo eso, muchachos, porque a todos nos ha tocado pasar o a todos nos tocará pasar. De mi parte, a mí me ha tocado pasar todo lo que ustedes están pasando. Entonces los entiendo perfectamente. Mm, Deseando que todas sus familias estén bien, que hayan arrancado un buen año, esperando pues que si tienen familiares enfermos o familiares en alguna situación precaria, pues se normalicen las cosas y vamos reiniciando, retomando a partir de hoy, pues que es la fecha de retoma en la universidad. Vamos a ir retomando pues todos los conceptos. Pues de mi parte les digo muchachos, yo descansé mucho, yo llevaba casi 3 años seguidos a un nivel muy fuerte, paseé como loco, creo que nunca había paseado tanto en mi vida también, gracias a Dios, pobre carro. Eh, y la verdad, me di muchos gustos. ¿Por qué? Porque llega ese momento de reflexión en que para eso trabaja uno, ¿cierto? Y también pues uno salda sus obligaciones. Yo compré útiles y uniforme en diciembre, pagué pensiones, pagué fútbol de los hijos, todo el cuento, entonces ya uno dice, listo, con lo que quedó, vamos a darnos gusto porque también, aparte de la responsabilidad, también está ese ser humano que está detrás de esa responsabilidad, ese ser humano que le tiene que rendir a todo el mundo, que le tiene que cumplir a todo el mundo y eso quiero que lo reflexionen bastante, ¿cierto? Porque muchas veces le cumplimos a todo el mundo, pero no nos cumplimos nosotros y allí es donde se pone compleja la situación. Entonces, bueno, considero que 2024 fue un muy buen año, espero hayan hecho el balance, eso es importante hacerlo, no que pasen de un año a otro y, el año pasado que fue puta tan duro, qué cosa tan horrible, pero ¿por qué fue duro y por qué fue horrible? ¿Y qué va a cambiar usted este año? Espero se hayan hecho buenos propósitos, hay que tener buenos propósitos, hay que tener buenas metas, lo que siempre les he dicho en estas frases del día, uno tiene que tener un objetivo, un norte, y esas buenas cosas siempre les llegarán a ustedes si tienen un buen objetivo y un buen norte, ¿cierto? Ya entonces, hablando un poquito pues de lo que vamos a hacer, entonces hoy vamos a reconceptualizar. Sé que hay varios y no solamente en bases de datos, en todas las materias, en toda la universidad, toda la población estudiantil, hay muchos que todavía apenas están viajando esta semana, hay algunos que todavía están escuchando esta clase o la están viendo en el celular desde la casita o desde donde son, ¿cierto? Entonces, por eso pues vamos a hacer más bien como un recuento para ponernos top nuevamente con conceptualizaciones con cosas y ya a partir del lunes arrancamos propiamente. Recuerden pues que la última clase que nosotros tuvimos por allá en diciembre estaba muy orientada ya a SQL, empezamos a ver lo que fue el cruz básico de SQL y entonces hoy vamos a conceptualizar y trataremos de llegar hasta hasta nuevamente a esa conceptualización, aunque no creo, porque la conceptualización hoy está larguita. Cuando la empecé a preparar me di cuenta de que hemos visto muchísimos temas,
aunque uno no lo crea, se han visto muchísimos temas. Entonces, bueno, eh, es mi deseo que este resto de semestre, esta otra mitad de semestre nos vaya muy bien, entren muy enchufados y con todas las ganas del mundo. Educar la inteligencia es ampliar el horizonte de tus deseos y de tus necesidades. Esa es la frase del día, ¿cierto? Educar la inteligencia es ampliar ese horizonte de tus deseos y tus necesidades. Entonces, ayer tuve la oportunidad viajó a Colombia la codirectora de mi tesis de doctorado, que ella vive en Brasil, para donde voy ahorita a mitad de año. Y yo le dije, profe, no, venga, yo le invito a almorzar, pues obviamente es una mujer que me recibió el 2 de enero diciéndome, ve, me acabo de conseguir un ajuste a tu beca y te vamos a cubrir los tiquetes aéreos. Arrancaron el 2 de enero diciendo, ya me bajo de 4 millones de pesos, es muy, muy grato. Entonces yo le dije, no, venga, yo le invito a almorzar, pues una mujer que ha hecho mucho por mí, porque más que todo vale la gratitud. Y ella en medio de esa conversación, porque uno se vuelve muy ñoño, en vez de ir a comer, no, ya se va a comer es hablando de estudio. Ella me decía mucho, me decía, Juan, estás muy encarrilado, estás muy bien, te veo muy bien, y me decía, ¿cuáles son tus metas? Entonces yo le dije, profe, a largo plazo, para este año, me dijo, no, cuénteme cuáles son sus metas. Yo le dije, para este año yo quiero hacer esto, 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 ya estoy haciendo esto, empecé desde el 20 de diciembre a hacer esto, tan, 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 más o menos para dentro de 2 años espero estar haciendo esto, esto y esto, y más o menos en 5 años la meta es esta, o sea, yo cumplo 50 y cuando cumpla los 50 voy a hacer esto. Y ella me dijo, exactamente, pero para eso tiene que seguir educando la inteligencia, ¿cierto? Porque hay un horizonte de deseos y de necesidades. Y para eso, muchachos, es muy importante lo que ustedes están haciendo hoy. Y háganlo de la mejor manera para que las empresas les paguen. Ustedes saben de cuántas universidades me han llamado ya hasta hoy. Me han llamado de 3 universidades. Y lo que les digo, no lleguen al punto donde ustedes no busquen, sino que los tengan que buscar. Ahí les dejo ese trompito en la uña. Comenzamos 2025 entonces. Entonces estamos, sesión número 17 de reconceptualización. Están ya haciendo 17 y 18 que son las correspondientes a esta semana, ¿cierto? Pero bueno, no la contemos porque el lunes pues todavía no estaba en acción la parte de contratación. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer una reintroducción. Para muchos va a ser, profe, pues ya me sé todo eso, para otros va a ser, uy, menos mal, profe, porque yo me fui a vacaciones y me reseteé, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una reintroducción a las bases de datos, vamos a reconceptualizar el concepto de bases de datos relacionales y no relacionales, vamos a ver un poquito de los conceptos y los tipos de bases de datos, el concepto ACID o el modelo ACID también, el modelo relacional, la cardinalidad y relaciones, atributos y tipos, claves principales y foráneas, normalización y álgebra relacional, dependiendo de la velocidad con la que trabajemos. Entonces, llegaremos un poquito al concepto de SQL. Pero antes de comenzar, yo quisiera que me cuenten, revisaron las calificaciones en el CIA, les di plazo hasta ese entonces para que revisaran las notas. Sé que hubo un error en una de las calificaciones, pero traté como de compensarlo. eh, pero estamos todos al día. No he subido la asistencia porque el día en que le iba a subir ya no teníamos sistema, ¿sí? Entonces, pero ahorita estoy verificando, ya el sistema está on fire e incluso hice un cambio por ahí que tenía pendiente. Y aparte de todo, pues de si hicieron la revisión y todo, yo quiero saber cómo están, cómo arrancan. Cuéntenme 2 o 3 de ustedes cómo arrancan, arrancamos bien, estamos ok, cómo estamos de ánimo, cómo les fue en esas vacaciones. Cuéntenme un poquito a ver que es que esto no puede ser tan antipático de arrancar tirando contenido inmediatamente. Cuéntenme cómo van, cómo les fue en las vacaciones. Cuéntenme, algunito que me diga, profe, súper mal o súper bien. A ver, ¿qué dicen por ahí? Porque resulta que ya nadie tiene micrófono. Qué bueno, gracias, Nico. Esa es la idea. ¿Quién más? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? O le damos candela. Es que sí, que es que ustedes son los que no se ayudan. Ah, eso Profe, ¿me sí. escucha? Sí, señor. Qué bien, Gidward. Cuénteme. Hola, hola.
Bueno, profe, a mí me fue muy bien, gracias a Dios. Estuve con la familia en la tierrita, todo. Pero en Qué bacano. cuanto a estudio y eso, la verdad, muy flojo. Ahorita estoy literal blue casi de todo. O sea, obviamente, solo es como hacer un repasito y eso, pero en vacaciones no estuve como en ese plan. Pero está bien, pero desde que estén con la familia es muy importante. Esos momentos en familia son muy importantes, muchachos. Mire que yo desde mi punto de vista, eh, desde mi ser, eh, se subieron los triglicéridos dignamente. Yo también subí los míos dignamente, tratando de volver a enfocarme, me siento como con perecita. Claro, es normal, es normal. Este tiempo, después de venir de una carga, eh, yo siempre he hecho el comparativo. Usted termina haciendo las ecuaciones más ergonas que tiene cálculo y que tiene ecuaciones diferenciales y que tiene eh, cálculo integral. Usted se va a vacaciones y cuando vuelve le ponen la última ecuación que usted hizo, usted dice, ah, ¿esto por dónde era? ¿Sí? Es normal porque el cerebro pasa en un periodo, a un periodo de reposo y obviamente uno baja todo ese nivel. Estar con la familia es muy importante. Yo, pues para que ustedes tengan una idea, nosotros éramos una familia nuclear muy bacana y yo este diciembre con mi familia, pues mi esposa y mis hijos, pero ya nadie del grupo familiar que era el mío. Entonces uno dice, puta, hacen falta papá y mamá, todo ese cuento. Entonces, mientras puedan, aprovechenlo mucho. Profe, mi familia es muy disfuncional, yo no los quiero, ellos no me quieren. Esté ahí a un ladito, porque cuando no están es un poquito más complejo. Pero es normal, listo. Y lo de los triglicéridos, claro, todo chicharrón, natilla, buñuelos, de todo. Yo creo que yo ni quiero mirar la pesa porque de hecho soy gordo, entonces no me quiero dar duro. Pónganse las pilas, muy creativos, muy juiciosos. Arranquemos pues entonces. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Gracias por venir a su primera clase del año de bases de datos uno. Vamos a reconceptualizar. Entonces, ¿con qué empezamos por allá en esa semana del 28 de octubre, que fue creo que arrancamos? Entonces, arrancamos conociendo un poquitico los conceptos de bases de datos, eh, entendiendo que era una base de datos y decir, bueno, venga, una base de datos es una colección de datos de varios tipos, ya no es de un solo tipo, sino de varios datos de varios tipos que a través de, pilas con el micrófono, chachos, a través de unas estructuras, unas tablas con unas condiciones, unas formas y unos diseños, podemos almacenar grandes volúmenes de información con características que los relacionan o no. Y allí es donde viene ese primer gran fuerte concepto de bases de datos relacionales y no relacionales, ¿cierto? Hasta gran parte de la historia, digámoslo hasta por ahí 2010, 2007, 2010, el dato se tenía que relacionar muy fuerte para poder que hubiese consistencia y atomicidad entre los datos. Para cuando se asentara una transacción, todos los datos se actualizaran cuando correspondían a una clave principal. Luego se entendió que no necesariamente los datos tenían que estar relacionados para ser almacenados de forma eficiente y para obtener información relevante con esos datos. Recuerden que el concepto de información es la sumatoria de datos. Un dato solo no me da información. Yo decir Juan, Juanes hay muchos. Yo decir transversal, calle 33, calles 33, muchos elementos de ahí. O yo decir negro, son datos aislados, pero la sumatoria de datos sí me empieza a dar información. Entonces, Juan Pablo Vallejo Bernal, Barrio Buenos Aires, 44 años, ya ahí empiezo a tener información. Entonces, se empezaron a dar cuenta, venga, no hay que ser tan relacional para poder almacenar y después obtener información de forma eficiente. Entonces ahí viene un gran cambio en ese concepto de las bases de datos. Entonces nos hablaban de lo que era una base de datos, de lo que compone una base de datos, de que se normalmente se estructura en una tabla compuesta por filas y columnas, que está relacionada con otras tablas o no, y que tiene cierta estructura llamada tupla con la que yo voy a acceder a los datos a través de ciertas operaciones. Se puede accesar, gestionar, modificar, actualizar y controlar. Hablamos del CRUD. Y entonces recuerden que eso fue lo último que vimos por allá en diciembre, cuando ya empezamos a tirar SQL Server y a decir, venga, vamos a hacer el CRUD. Entonces vamos a hacer el create y vamos a crear las tablas, vamos a hacer después el update
o el insert, ¿cierto? Después vamos a ver el read a través de las consultas y que es el select de cualquier tipo que ya vamos a empezar a ver a partir del lunes y después hagamos el delete o hagamos el drop, ¿cierto? O el drop. Y entonces allí vimos el CRUD básico. Entonces nos estaban hablando también, o empezamos a hablar también desde un principio de lo que significaba el SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado, que el SQL tiene unas bases y tiene una funcionalidad con la que le hace tratamiento a los datos y además de proporcionar acceso y control. Luego, inmerso en todo este cuento, porque para mí es muy importante que ustedes ya casi que trabajen más el concepto no SQL que el SQL. Profe, ¿por qué? No es que vaya a dejar de existir uno y el otro sea el que esté predominando, como cuando llegó el paradigma orientado a objetos, que dejó toda la programación estructural de lado, sino que hoy en día es más común ver cómo se interactúa con NoSQL por todas esas estructuras que se tienen desde el Internet, desde la televisión, desde su celular, desde lo que compone toda esa estructura Wi-Fi y donde se almacena todo ese empaquetamiento. Entonces es entender, venga, sí es muy importante lo estructurado y de hecho esta materia es estructurada y lo que vamos a ver en SQL es estructurado, pero les tengo una sorpresa porque por allá en mitad de noviembre, diciembre, me hice un cursito muy flash de NoSQL y creo que estoy en condiciones, pues, como de al final de la materia, darnos la pela unas 2 semanitas con NoSQL. Entonces, pero es muy importante eso, que vayamos a ver mucho estructurado, es muy fundamental entender que el mundo de hoy es casi no estructurado, ¿cierto? De las bases de datos no SQL, no relacionales son sistemas de gestión de bases de datos diseñados para almacenar y manejar. Es un CRUD igual, solamente que no tenemos esa relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, que ya nosotros estamos empezando a manejar de forma muy eficiente. Y el cuadro más comparativo en este momento, el cuadro más heavy para mostrar cómo está el concepto, es este precisamente. Entonces nos dicen, no, venga, es que lo SQL, lo relacional fue lo que se fue a empresas, lo que me estaba dando el concepto de grandes volúmenes de datos, de relación de datos, lo que es el datamar, el enterprise, el mobile, el web, el relational table storage, todos esos grandes sistemas de almacenamiento que nosotros a veces no dimensionamos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, estaban liberando bases de datos de empresas norteamericanas para ser llevadas a la parte educativa y hubo una empresa en Estados Unidos que donó 1 billón de datos. Entonces yo dije, 1 billón de datos, tiene que ser para ahí 30 años. Nada, era una base de datos de 3 años. Una base de datos de 3 años y una base de datos de 3 años de eh, lo que uno paga de los peajes en cierta parte de Estados Unidos. Ellos eran o son como el Fly Pass de nosotros aquí en Colombia o el Go Pass. Y yo decía, 1 billón de datos. Y decía, sí, esos 3 años de operación. Entonces yo decía, qué montón de datos, o sea, y estructurados de todas las formas. Obviamente allá pues tienen la capacidad de que cuando pasa un carro queda registrado absolutamente toda la información. Aquí simplemente descargamos de una cuenta de ahorros el valor del peaje y listo. Y esa información previamente se estructuró, fue cuando usted compró el servicio, o sea, cuando usted se inscribió para que le pegaran el sensor en el carro, ¿cierto? Entonces, para que tengan esa idea, entonces son muchos volúmenes de datos. Ahora, lo no SQL, lo que no está relacionado, miren todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el juego, el Internet de las cosas, a nivel de empresas, a nivel del mobile, del web, todo lo que tiene que ver con los big storage de información, todo este concepto. Y qué más, muchachos, que pensaría yo, ahorita salió el resultado, no que es que no he querido, pero desde la semana pasada me empezaron a mandar una cosa que de hecho la tengo que hacer, que fue el resultado de las primeras pruebas mira, yo lo veo por acá, el resultado de las primeras pruebas de Talento Tech, ¿cierto? Y ahí se incluyó todo lo que es la parte del gaming
que se hizo ahí en el ITM el año pasado, ese primer gran concurso de jugadores. No sé si hubo aquí alguien de pronto que tuvo la oportunidad de ir, que es lo que está impulsando Gana, que creo que se los he contado 1 millón de veces ya, que Gana en sus puntos de venta los está volviendo, sabe que a futuro va a tener que transformarlos y están haciendo todo un tema de minería de datos no relacional con todos los sistemas de juegos del mundo, los sistemas de juegos online, pero o sea, de gamer, no de juegos que yo voy y si salen 3 manzanas me gano 7 millones, pero no, es todo lo que es el concepto de gamer. Y ellos están haciendo un pool de información gigante. Pues, si lo tengo en forma, pues les mostraré en su momento para que ustedes vean volúmenes de datos mm, tan interesantes como esto. ¿Por qué se sacan teclas de atajo en los videojuegos y por qué se hacen maniobras? Porque se vio una tendencia de manejo de los botones en un control, y eso está todo en una data. Entonces, a esa tendencia démosle un plus. Entonces, cada que hagan ese movimiento, logren tal cosa en un juego. Entonces, miren lo interesante de esa parte. Entonces, eso es lo que estamos en bases de datos relacionales, no relacionales, todo lo relacional, lo bancario, lo estructurado. Cuanta estructura usted piense cómo funciona un sistema POS en una, en un, en un, en un mini mercado. Profe, yo necesito el proveedor, necesito el producto, necesito una tabla donde yo venda, ¿sí? O ejecutar la venta, obviamente, pero necesito que toda esa información se relacione. Estamos hablando de relacional. Profe, pero ¿sabes qué? Yo estoy jugando aquí FIFA. Ahorita los que sean bien gamer me ayudan con una cosa. Estoy aquí jugando FIFA con mi amigo y todo lo que se está produciendo en esta final de Champions que pusimos, eso está yendo a un sistema de almacenamiento y se está guardando con un nickname y de pronto una MAC address de la... No, necesito dónde comprar Spider-Man 2 para Play 5, que es lo que me está pidiendo el hijo mío de cumpleaños. No le he podido encontrar. Pero ahorita seguimos. Entonces, todo eso que se almacena, ¿cierto? Todo eso que se almacena en un videojuego, todo lo que me está pasando a mí en Netflix, todo lo que me está pasando a mí en el celular, en todo lo que estoy viendo en TikTok, todo eso está no relacionado. Y nos vamos a ese concepto que vimos en algún momento, que es el lago de datos, que es lo más on fire que hay en este momento en esta parte. Listo, muy bien. Luego, en ese recorrido, detectamos que no solamente existen esos dos tipos de bases de datos, hay muchos tipos de bases de datos. De hecho, los que están acá son como los más referentes, pero yo puedo estructurar y generar un tipo de base de datos de acuerdo a mi modelo de negocio. Eso lo hacen mucho las grandes organizaciones. Dicen, venga, yo no me voy a ir por el modelo tradicional, yo voy a generar un modelo híbrido que me coja 3, 4 modelos, porque así lo necesito yo para la operación ideal de mi negocio. Y ahí es cuando ustedes se tienen que proyectar desde lo profesional y decir, venga, ¿yo por qué me voy a ir? Yo me voy a ir por no sé, por arquitectura, por infraestructura, por bases de datos, por programación, por seguridad informática. ¿Por dónde me voy? Vuelvo y hago el, el- 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 la venta de decirles, recuerde que no tengo ticket de programación, recuerde que hay áreas de sistemas muy putísimas, muy poderosas, que se gana mucha plata, que se vuelve uno muy teso, que no necesariamente tiene que ser programación. Pero es que un programador se está ganando 15. A mí me ofrecieron el 22 de diciembre, me ofrecieron irme para una empresa y me dijeron 15,700. Y yo dije, está muy bueno el salario. O sea, un salario muy bueno. Y no, y entonces le damos un año para que se meta toda la parte de DevOps y una vez ya tenga DevOps, le ajustamos otros 3. Yo decía, está muy bueno el salario, pero hay salarios más poderosos que ese, ¿cierto? Entonces, uno dice, si yo me voy del todo de arquitecto, un arquitecto no se baja de 20, 25 millones de pesos. Eh, en infraestructura, una persona en seguridad informática, pero seguridad informática, no la norma ISO, lo que les he dicho siempre. Entonces, cerrando ese paréntesis de venderles a ustedes que no solamente tiene que ser por el tema de programación, si yo decido irme por el rol de base de datos, miren todo el panorama que tengo y hasta más, ¿sí? Entonces, yo me voy a volver el de aguadas en todo lo que es bases de datos relacionales, bases de datos orientadas a objetos, que es el mismo concepto y el mismo paradigma orientado a objetos, que son las bases de datos que responden
correctamente a todo el concepto orientado a objetos, bases de datos distribuidas, con espejos, con redundancias, almacenes de datos, las NoSQL, bases de datos en la nube, que la tendencia hoy al, diría yo, a los 75, llegando al 80%, ya todas las bases de datos están en la nube, ¿cierto? Obviamente, hay que entender que estamos en ese tránsito de tecnología, que no todas las empresas tienen esa capacidad de decir, venga, no, ya no quiero on-premise, sino que quiero arriba. Y hay empresas que han hecho inversiones de millones y millones de pesos en sistemas en storage muy, muy potentes, pero ese concepto de base de datos en la nube, si ustedes ven desde el surgimiento, o sea, me imagino yo que en bases de datos 2 o en la que siga de bases de datos ya tienen que ver ese concepto de nube. Ya casi todo está desde allá. De hecho, usted se jala todo desde un proyecto DevOps y ya todo está en la nube y se accede a la nube. Las bases de datos de autogestión, que son las que se autorregulan, las bases de datos temporales, las bases de datos espaciales, que son las que a mi consideración las más pesadas, las más difíciles de trabajar, pero son poquiticas las personas que lo hacen. Entonces, tengan ese mismo concepto. O sea, ¿cuántos cardioneurólogos hay en el mundo? Hay como 4, entonces ¿cuánto gana cada uno? Entonces, eso es lo que hay que entender. Listo, profe. Es muy difícil el concepto. Si lo ArcGIS es muy difícil, porque todo es con vectores, todo es con distancias, el almacenamiento es tremendísimo, pero es muy bacano. Las bases de datos multimodelo y los lagos de datos, que es lo que hemos visto últimamente, que ya no importa cómo llegue, se hacen la información casi que cae toda en una misma bolsa, en un lago, y después lo que se hacen son unos bots que van y buscan en todos esos lagos de datos con temas de preferencias y similitudes, con muchas entradas, lo que es un modelo de Machine Learning, ¿cierto? Que es muy bacano también entenderlo desde ese tiempo. Para ese concepto de bases de datos espaciales, yo estaba hablando con un amigo por allá que nos tomamos unos whiskachos lo más de buenos en la costa. El man trabaja en el, ¿cómo es? El trazado. Ay, yo ese día yo dije, me tengo que aprender este nombre, pues estaba muy prendo. El trazado, ¿cómo es? El fundamento lineal de los trazados, yo no sé qué, de las vías nuevas. Entonces yo le dije, eso es una gran pregunta, porque yo me fui por la carretera nueva, yo digo, pucha, y yo, pero atravesamos montañas y montañas, y yo, ¿cómo hacen ese trazado? Entonces ya cuando él me dice, no, Juan, eso es sencillo, mira, vos, pues, eso es sencillo. Vos coges toda la data espacial, que eso ya está, eso es por aerografía, los aviones toman fotos, eso se le sacan, están los satélites de Google, entonces usted tiene el plano y entonces usted empieza a trazar líneas y la línea le dice, esto va a pasar por tal río, aquí van a necesitar un puente, aquí van a necesitar una reducción de calzada, aquí van a necesitar, y con base a eso se hacen las proyecciones de explotación. Y yo, ¿cómo explotación? Me dice, sí, claro, hay que explotar la montaña. Yo, mucha. Y miren, todo eso desde la base de datos espacial. Entonces él tiene que entregar por dónde va a pasar la carretera. Y si tiene que tener desvíos, chan, 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 todo el cuento. Me decía, pero el trabajo mío no es el más teso. Y miren lo que es bacano entender. Me decía, lo más teso son los ambientalistas. Porque yo le entrego esta traza al ambientalista y los expertos en ambientalismo dicen si sí se puede hacer o no, porque ellos son los que dicen, vea, en esta región viven, va a decir cualquier cosa, los pumas, y aquí viven no sé, los chigüiros, y aquí viven si se hace esta traza, hay desplazamiento de fauna. Y yo, claro, y yo, ay, pues pucha, claro. Entonces ellos dicen, venga, esta carretera no puede pasar por aquí porque ahí tenemos una concentración de, va a decir cualquier cosa, culebras, y hay que moverla unos 200 metros más a la izquierda, y ellos son los que realmente van diciendo al final esa traza. Entonces miren, tan bacano todos los conceptos y cómo se une multidisciplinariamente en un proyecto de eso, tantas cosas a nivel de sistemas. Muy bien, cierro ese paréntesis ahí. Esa bebeta estuvo muy buena, nos tomamos una botella de Bucanas en la playa, muy, muy rico. Muy bien, volvamos entonces en esa estructuración y ahí viene el concepto ACID, ¿cierto? Entonces en ese concepto ACID me dijeron a mí, por allá muy comenzando el semestre, hay que entender
¿Qué es el concepto de la transacción? ¿Qué pasa con la transacción? Nosotros hasta apenas estamos organizando el coco, ¿cierto? Entonces ya aprendimos a definir las entidades, aprendimos a definir los atributos, la relación, la cardinalidad, ya empezamos a entender los tipos de atributos, cómo se comportan, la especialización, la generalización, todo ese concepto, lo llevamos a un modelo, probamos ese modelo, lo normalizamos y lo estamos empezando a llevar a SQL, que hasta allá fue donde quedamos en diciembre. Pero vamos a empezar a hacer transacciones sobre la base de datos. O sea, por decir algo, vamos a hacer una nueva inserción, vamos a hacer una venta, ¿cierto? Entonces, profe, mi base de datos, el modelo que yo tengo de los que usted nos entregó por allá en octubre, nosotros tenemos un mini mercado. Entonces, nos pidieron un domicilio, vamos a mandar 2 bolsas de leche, vamos a mandar un paquete de arepas y un par de panela. Vender. Y ese vender genera todo un cómic, genera toda una transacción. Y esas transacciones tienen que tener varios elementos. El concepto de atomicidad, que es lo que hace significancias al todo o nada. Si una parte de la transacción falla, todas las operaciones deben fallar. También vimos el concepto de consistencia, que es asegurar que la transacción se lleve a cabo en un todo y por todo con datos validados tanto de una fuente, desde un lado como desde el otro. También vimos el concepto de isolation, que es el aislamiento, que se asegura que la ejecución concurrente de las transacciones resulte en un estado óptimo. Entonces, entendiendo como ese aislamiento, que aunque estemos 4.000 estudiantes en asesoría de matrícula al mismo tiempo en el CIA, va a haber una cola, ¿cierto? Y tiene conceptos de FIFO y LIFO para poderse distribuir y para poder asentar la transacción de manera correcta. Aunque lo veamos concurrente y paralelo, para los que están viendo también sistemas operativos, sabemos que no hay un paralelismo real, sino que de todas maneras hay un sistema de encolamiento. Y la durabilidad, que significa que una vez se confirmó la transacción o el commit, se quedará persistida en bases de datos. Y entonces ahí es donde uno asegura que ya no está ni en protocolo de comunicación ni en disco, sino que ya sentó en base de datos. O muchas veces no está ni siquiera en memoria RAM, sino que está en memoria RAM y en disco temporal para generar esa virtualización y después ya se va y se guarda en la base de datos realmente, queda grabada en base de datos. Luego ya pasamos por el modelo relacional, a escoger la imagen que menos debe, qué horror. Eh, y entender que de ese modelo relacional, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿qué pasa con, con, perdón, qué pasa con esa entidad, con esos atributos, con esa relación, esa cardinalidad? ¿En qué se transforma? ¿Cómo se convierte? Muchachos, regálenme un segundito, por favor, un momentico. Listo. Entonces, recapitulando. Entonces, aquí en el modelo relacional ya vamos a ver entonces cómo vamos a unir desde ese atributo, desde esos elementos, cómo los vamos a unir para que realmente conformen ese modelo relacional y yo pueda, desde una tabla, artículo, presupuesto, obtener la información de todos los otros elementos que componen la base de datos. Desde la tabla usuario, yo hacer una consulta estructurada y obtener información de artículos, de detalle del pedido, de departamento, de categoría. A eso hace significancia la relación. Las relaciones, porque entonces el primer concepto de relaciones, profe, yo relaciono proveedor-producto. Sí, pero realmente no es que necesariamente tenga que haber esa relación para que funcione. Recuerda el concepto de bases de datos no relacionales, ¿cierto? Ya yo con un bot puedo ir a identificar cuáles son los posibles vendedores de X producto y simplemente hago un listado alterno en una tabla alterna y saco los que más me convengan. Pero aquí esa relación es ver todo lo que pasa. Entonces ya ahora en una factura cuando yo me voy a la tabla factura y de ahí puedo determinar quién compró, cuándo compró, qué unidades compró, cuánto le costó, cuánto le costó este,
cuánto se le facturó, si hubo un detalle de IVA, si hubo un detalle de retención en la fuente, si hubo un detalle de hipoconsumo, a dónde va ese detalle de hipoconsumo, que es el que después desde otro software de contabilidad me van a jalar para hacer la información tributaria. Entonces ahí es donde se considera que esa relacionalidad todavía está muy lejos de irse. Profe, entonces eso va en contravía con lo que usted nos dijo ahorita, que la gran mayoría de cosas se está haciendo en no relacional. Sí, en lo comercial, ¿cierto? Desde lo comercial usted puede encontrar un millón de cosas que ya no son relacionales, pero desde lo formal todavía la relacionalidad es muy fuerte, ¿sí? Mm, todo lo que es el concepto que tenga que pegarse con otras bases de datos, toda esa colaboración, toda esa parcería con otras bases de datos, obligatoriamente tiene que ser desde un concepto de bases de datos relacionales. Y ahí cabe pues muy fuerte el concepto de los microservicios y el concepto de todo lo que es esa temática join y de los JSON, más bien de los JSON que ustedes irán aprendiendo a más profundidad. Muy bien, entonces en este concepto entendimos ya para ese momento que el concepto entidad-relación es una herramienta que permite modelar de forma clara cómo va a ser ese paso del dato que se convertirá, porque de cada tabla cada columna es un dato. Y entonces la tupla ya es información y la tupla de varias tablas o la tupla que se conforma de varias tablas ya es información muy precisa, ¿cierto? Que es lo que se considera a nivel de consultas. Pero aquí estábamos hablando entonces de esos elementos, entonces empezamos a ver las entidades, que las entidades son ese elemento fuerte que es capaz de sostenerse, que tiene sus propios atributos, persona, mascota, libro. Luego vimos los atributos, que es aquello que describe de forma clara esa entidad. Entonces recuerde siempre que la descripción de atributos o la descripción fuerte de los atributos, y ahí me adelante, me va a decir qué tan fuerte o no es la entidad, ¿cierto? Entonces yo tengo préstamo y el préstamo como el solo es un préstamo que puede tener un nombre, libre inversión, puede tener un código, ¿cierto? Pero cuando yo ya tengo una relación de un préstamo con un cliente, ya ahí hay una relación fuerte con una relación, perdón, una entidad fuerte con una entidad débil, que la relación ya las vuelve muy fuertes a ambas. Y entonces es decir, no, venga, este préstamo lo sacó Juan Pablo Vallejo el 27 de febrero del año 2020, crédito de libre inversión de 5 millones de pesos, lo está pagando en cuotas de tanto. Eso ya es un cúmulo de información muy fuerte. Está el concepto de las relaciones, que vimos entonces que hay una relación reflexiva, hay una relación binaria, hay una relación n-área, ¿cierto? Luego vimos los conceptos de cardinalidad. Entonces aquí es que el concepto de uno a uno, el concepto de uno a muchos y el concepto de muchos a muchos. Esta presentación ya está montada. Entonces, si usted dijo, en este transcurso que yo llevo, si usted dijo, ay, venga, yo no me acuerdo de eso, váyase entonces allá y le da una leidita, porque la idea, pues, no es quedarme yo aquí hablando de 60 diapositivas que vimos en 8 semanas, ¿vale? Pero sí les voy haciendo ese recorderis. Entonces, vimos ese tipo de relaciones, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, y pasamos luego al concepto de los atributos. Entender que ese atributo que me expone a la entidad, que me complementa a la entidad, no es un atributo único. O sea, decir nombre, está bien, pero decir dirección ya puede tener su componente complejo, que es lo que todos ustedes han hecho durante las entregas. Que pues hoy aprovecho, en esos momentos que yo hice las revisiones, trabajos muy buenos, trabajos donde usted vea especialización, donde usted vea generalización, donde vea atributos multivalorados, monovalorados, algunos no, ¿cierto? Algunos un poquito más sencillos, más simples. Entonces, ahí donde está el concepto de profe, porque 4 4 2 profe, 5 4 8 entonces ahí es donde está ese concepto. Entonces, aplicamos muy bien este concepto de los atributos, entonces es entender que hay muchos tipos de atributos, ¿cierto? Entonces tenemos los compuestos, los valores, los que vienen por valor, pues por composición, por valores y por origen. Entonces teníamos los atributos de tipo simple, que son aquellos que simplemente denotan un solo elemento, no se fraccionan atómicamente. O que, profe, entonces, pero es que yo aquí estoy viendo la dirección. Recuerde
que el diseño de la base de datos dependerá de lo que usted necesita de ella, de lo que es más importante para usted. Y entonces ahí les hacía ese paralelo. Venga, yo tengo, profe, una base de datos para un parqueadero, que es el mejor paralelo que se puede hacer, porque conceptualmente lo cogí uno muy rápido. Entonces, yo que necesito un parqueadero, pues voy a entrar carros y motos, pero yo que necesito un parqueadero, pero la placa y la hora de entrada y la hora de salida, y el valor de la hora, ¿sí? Y el valor de la fracción, va. Pero si yo voy con ese mismo concepto a montar la base de datos para un CDA, ¿cierto? Para un centro de diagnóstico automotriz donde sacamos la técnico-mecánica, donde llevamos el carro de alineación y balanceo, todo ese cuento, yo ahí ya no puedo tener el mismo atributo del mismo tipo, ¿sí? Porque para uno, entonces aquí simplemente a mí no me importa aquí la dirección y el teléfono del cliente, que de hecho estoy seguro que todos los software de parqueaderos tienen dirección, teléfono, nombre del usuario, pero no utilizan sino placa y hora. Pero en el CDA, allá sí es de máxima importancia entender y el tipo de atributo que va a tener. Si yo soy una empresa de entrega de paquetería de mercancías, ese atributo dirección tiene que ser el más estructurado de todos, ¿sí? Porque es es core del negocio. ¿Cuál es el core del negocio? Entregar paquetes. ¿En dónde? En las direcciones. Entonces la dirección tiene que tener una composición muy, muy completa. Pero si yo voy a comprar un blue jean, pues uno dice blue jean, va a comprar un jean, uno dice un blue jean negro. Se va a comprar un blue jean negro en, no sé, en Falabella. Y, señor, necesita factura electrónica, sí. Nombre, Juan Pablo, dirección, carrera de 16, no. Esa dirección es un solo campito, ¿cierto? Porque para ellos no es core del negocio. Entonces tengamos ese concepto. Entonces tenemos desde la composición, los simples, los compuestos, ¿cierto? Desde lo que es atendiendo los valores, los monovaluados y los multivaluados o multivalorados. Entonces ya cuando tenemos, por ejemplo, dos teléfonos, dos direcciones, cosas por el estilo, ¿cierto? Y los que son solamente de uno. Cuando tenemos atendiendo el origen, los que son almacenados, los que son derivados. Mire que ya hoy en día a uno nadie le dice, ¿usted cuántos años tiene? No, fecha de nacimiento, tan, y ahí mismo está el derivado, que es el que se ejecuta dependiendo de la instrucción. Obviamente esto es backend, ¿cierto? Esto tiene que ser lógico porque esto es lógico, no. Esto tiene que ser claro porque para que el atributo quede derivado dentro del almacenamiento a la base de datos, cuando usted está haciendo esa lógica backend, al mismo tiempo está haciendo la lógica de base de datos, de almacenamiento en base de datos. De hecho, por default, la lógica backend incluye la lógica de almacenamiento. Y entonces usted dice, venga, una vez reciba aquí en este campo, me va a recibir la fecha de nacimiento 03/08/1980, entonces usted me va a hacer el favor a la fecha de hoy, coja el data time y me hace una resta, ¿cierto? Inmediatamente, ese nuevo valor que le aparece me lo va a almacenar en este campo dentro de la base de datos. Ese concepto es lógica backend, no es que aparezca pues ahí, tarán, no, pero sí hay que entenderlo como lógica backend. Luego ya empezamos a reforzar estos dos conceptos y entender porque ya empezamos a entrar a la parte de diseño, ¿cierto? Y entonces decir, venga, hay una clave primaria y hay una clave secundaria. ¿Cuál es la diferencia de esas dos claves? O hay una clave primaria y una foránea, ya hoy en día es totalmente foreign key, antes se le podía decir clave secundaria. Entonces, es decir, clave primaria aquella que identifica inequívocamente una tupla. Ya, esa es la mejor definición. No, es la que determina de forma clara todos los elementos y sus atributos. No, la que identifica plena, claramente y sin equivocación una tupla. Debe ser irrepetible dentro del contexto de la tabla y dentro del contexto de la base de datos. Entonces ahí empezamos a entender que hay muchas formas de crear la clave primaria. Entonces, la clave primaria puede ser única, puede ser compuesta, ¿cierto? Cuando entonces yo tengo que garantizar que la clave primaria sea muy fuerte, eso incluso tiene una filosofía muy grande en bases de datos, que a veces la clave primaria tiene que quedar muy fuerte y es el caso de ustedes. Recuerden lo que les he dicho siempre, su clave primaria es su cédula, su número de carnet y su correo electrónico institucional. Eso no tiene equivocación. Entonces, por eso, cuando uno tiene alguna pérdida de datos en una base de datos con una clave primaria compuesta tan fuerte,
es porque no hay persistencia en algún lugar, porque quedó malo el diseño en alguna otra tabla, o porque quedaron mal hechas las relaciones, y porque cuando utilizamos las claves foráneas, de pronto omitimos el almacenamiento de algún campo cuando se dio esa relación. Y muchos de ustedes ya me tienen que estar cogiendo muy fluidamente lo que estoy diciendo, porque vi muy buenos trabajos en el concepto de la normalización, cuando hicimos el trabajo de normalización que me decían, profe, venga, es que yo aquí tengo una tabla donde tengo unos clientes, donde tengo un producto y donde tengo unos precios y donde tengo unas fechas y unas cantidades, entonces yo más bien me empiezo a hacer con claves foráneas toda esa estructuración para que la tupla realmente me diga la verdad. Entonces, clave primaria aquella que identifica inequívocamente una tupla y la clave foránea es aquella que se encarga de relacionarnos varias tablas. Esa clave secundaria o esa clave foránea es una parcera, pero así eh, top 10, porque es la que me ayuda a que cuando hay problemas de relacionamiento, tire una tercera tabla más bien y junte el ID de esto con el ID de esto y el producto de esa relación o el producto de esa transacción, que es lo más importante que nos tiene que quedar acá en este concepto. Y recuerden ese elemento, la tercera tabla es la salvación a muchas cosas. Ahora, no nos podemos enamorar 100% de la tercera tabla, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en el concepto de normalización. Luego pasamos por ahí por elementicos del álgebra relacional que sin estar muy, muy, muy normalizado, el álgebra relacional nos permite tener ciertas funciones, ciertos resultados de características y de actividades con la información. Entonces está la álgebra relacional con las operaciones fundamentales. Ahí empezamos a ver lo primerito que vamos a consolidar por allá en la parte de SQL, que van a ser los join, ¿cierto? Entonces aquí ya vemos el concepto de la unión, entonces la relación entre dos tablas a través de una unión, fusiona los datos relacionados similares en una sola tabla. Luego tuvimos la oportunidad de ver la intersección que fue encontrar las coincidencias o elementos comunes entre dos conjuntos de datos. Posteriormente vimos la identificación de los elementos a través de la diferencia que es la resta y teníamos el concepto de R menos S y también de S menos R, que no es lo mismo, ¿cierto? Entenderlo desde ese punto de vista. Y aquí identificamos elementos exclusivos en una relación eliminando los que aparecen en la otra. Luego, en otras operaciones fundamentales ya empezamos a ver el concepto de proyección, que es reducir la dimensionalidad de los datos, manteniendo únicamente las columnas que se hablan en la proyección. Y luego vimos la selección, que es todo este concepto que me permite filtrar las tuplas a través de la relación de la tabla. Ya en el concepto propiamente, que empezamos a hablar de operaciones fundamentales y el álgebra relacional de segundo nivel, estamos hablando ya de los conceptos del join o todo lo que es la familia join, que es esta misma álgebra relacional, pero ya ubicada en el concepto de SQL, ¿cierto? Entonces empezamos a ver el concepto de linear join, que es la operación básica que devuelve las relaciones que estén en coincidencia por las tablas involucradas. Luego ya el left join, que es el que me permite todo lo que es la relación con las tablas de la izquierda, el right join con la relación con las tablas de la derecha y el full outer join, que es el que me permite la relación conjugada de todas las tablas. Valga la aclaración, para los conceptos de conceptualización dentro de la materia, nosotros estamos trabajando dos tablitas apenas en esta parte. Pero este es un concepto que me puede dar muchas tablas, ¿cierto? Entonces ya cuando digo, venga, tráigame toda la relación o toda la traza, de hecho, cuando usted hace la consulta de una factura, que es un muy buen ejemplo, entonces usted dice, venga, ¿qué producto llevó? Llevó 2 unidades va a decir cualquier cosa, abono para matas. Y si yo hago otra consulta, yo sé quién vende ese abono. Y si hago otra consulta, veo cuántas unidades hubo antes y después de la venta. Si hago otra consulta, veo al cliente. Y con otra consulta hago otra, o veo cuál es el récord histórico de compras del cliente. Entonces, esta es la conformación que muchas veces ya no van a ser dos tablas. Entonces, no, el join no necesariamente tiene que ser por una, puede ser por una, por dos, por tres, por n,
con algunas arandelas que aprenderemos en esta segunda parte de la materia. Luego ya, entonces, ahí sí nos metimos en un temita que es muy pedaleadito, que no es fácil, pero que tampoco saca sangre, pero que es un tema que depende mucho del trabajo que ustedes estén haciendo permanentemente. En el trabajo de normalización, yo noté un muy buen trabajo. Espero que conceptualmente haya quedado, ¿cierto? Porque a muchos les dije, hey, pilas, está muy chat GPT. Ah, miren que en el comentario a muchos les dije, hey, muy automatizadito, porque entonces uno sabe ya la tupla cómo queda cuando la tira chat GPT. Pero espero que conceptualmente haya quedado el concepto. Entonces, en la normalización hablamos que las normas, de que las formas normales proporcionan criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla, pero también me permite empezar a sellar o a cerrar ese nivel con el que el dato queda complejo. La normalización es un elemento muy propio de la base de datos estructurada, ¿sí? La base de datos relacional, perdón. ¿Por qué? Porque la normalización me permite a mí que el dato quede puro, ¿cierto? Que no se duplique, que no se replique, que no tenga problemas de almacenamiento, que no tenga problemas de persistencia, que la repetitividad no me genere tuplas espuria, entre otros, entre otros. Profe, y en bases de datos no relacionales, en bases de datos no relacionales casi que existe la desnormalización, ¿sí? Profe, y entonces, el poder de la base de datos relacional no es la calidad de la relación. El poder de la base de datos relacional es el algoritmo que junta datos para volverlos información. Y entonces allí esos diferentes sistemas de búsqueda son los que le van a permitir a usted ser muy exitoso. Entonces, si usted se va para Kaggle, usted baja una base de datos de 150.000 registros. Por ejemplo, el IRIS. eh, o los que han trabajado bases de datos, así que es la flor, el céfalo, el pétalo, el tallo, todo el cuento. Usted tiene 150.000, 200.000 datos no estructurados. Y usted con un algoritmo de Machine Learning, porque eso es etiquetado, eh, coge y determina el modelo, con el modelo determina qué tipo de flores tiene usted ahí. Hay otro que es que es muy fácil para aprender a los que quieran empezar a incursionar en ese tema. Hay uno que es con una base de datos de grillos, que entonces es con el largo del ala, el largo de la pata y las antenas. Usted determina si es grillo, eh, la familia de los grillos, los otros que siguen después del grillo. Y es muy fácil de aprender eso también. Váyanlo más, váyanlo, ay, ¿cómo decimos nosotros? Váyalo maceando. Es algo que tenemos que empezar a aprender, el tema de Machine Learning. Porque eso se lo estamos entregando a los de ciencias de datos. No, eso es un tema que ustedes tienen que aprender. Créanme que de las ofertas de trabajo que empezaron a mandar ahorita ya a principios de mes, sino que como les dije, yo estoy muy desconectado. Las dos primeras ofertas de trabajo que vi, yo de hecho creo que la tengo acá. Esperen, eh, esperen, espere. ¿Cómo es que se llama esta muchacha? Esta, Carolina. Me decía, profe, se requieren programadores que tengan conocimientos, obviamente, de desarrollo de software, inteligencia artificial y machine learning. Salario base 6.700, que yo ya dije yo, están pidiendo mucha cosa para 6.700, ¿cierto? Solamente un programador junior ya está casi que en 3.5, 4. Y ya usted sabe la inteligencia artificial y machine learning, eh, complejo, o sea, hay que estudiar. Pero muchachos, vean, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial generativa, programación, bases de datos, un poquito de seguridad informática, con eso ustedes ya están muy para lo que se está pidiendo. Listo. Entonces hablamos de la primera norma formal, que la primera norma formal entonces es la que me permite que, o es la que yo tengo que garantizar que todos los atributos, valores almacenados en las columnas sean indivisibles, no debe existir grupos de valores repetidos, que es como el contexto. En la segunda forma normal, además de cumplir con las
Esta es la segunda, de cumplir con las dos reglas del punto previo. La segunda forma normal añade la necesidad de que no existan dependencias funcionales parciales. Eso significa que todos los valores de las columnas de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila, entendiendo por clave primaria los valores de todas las columnas que la formen, o sea, toda la tupla. Y en la tercera, entonces dice, en cuanto a la tercera forma, esta indica que no deben existir dependencias transitivas, ¿cierto? La anterior era funcional, esta es transitiva, o parciales, entre las columnas de una tabla, lo cual significa que las columnas no forman parte de la clave primaria, que no forman parte de la clave primaria, deben depender solo de la clave, a ver que me perdí, la cual significa que las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender solo de la clave. Entonces allí es donde es muy importante esa tercerización a través de una tercera tabla o de la reestructuración de la tabla. Y esto que es otra cosa que después de que hicimos normalización ya no rayamos. Miren lo que dice. La desnormalización, las reglas de desnormalización no consideran el rendimiento. No consideran el rendimiento, porque entonces cuando yo hago una consulta sobre una base de datos que tiene 1 billón de registros, ¿sí? Como la que les estaba hablando, la que les estaba contando ahorita, 1 billón de registros. Entonces, si yo hago una consulta, ¿cuál es la velocidad de procesamiento de la base de datos sobre una base de datos que tiene 1 billón de registros? Es muy alta y hay que tener mucha máquina. Entonces, allí nos metemos con los de sistema operativos. Hay que tener mucho sistema operativo, hay que tener mucha RAM, ¿sí? Hay que tener mucho disco para que virtualice el servicio y aparte de todo el protocolo de red tiene que estar a su máximo esplendor cuando estamos haciendo una consulta en base de datos arriba en la nube. Hay bases de datos que dicen, vea, a mí no me importa el tema de normalización. Yo tengo máquina, ¿sí? Y muchas empresas, de hecho, lo estructuran de esa manera. Yo tengo máquina, yo tengo infraestructura, consulte lo que sea, como sea. Y muchas veces se sacrifica ese proceso de normalización por un concepto de rendimiento, ¿sí? Entonces aquí dice, en algunos casos es necesario considerar la desnormalización para mejorar el rendimiento. La desnormalización es la duplicación intencionada de columnas en varias tablas, lo que se conoce como tuplas espuria. Ahí la lógica backend es muy, no, y eso que ni la backend, ya la front, la frontend, porque es de toda esa información que usted tiene repetidísima, que es lo que usted va a exponer de cara al cliente. Entonces, cuando el cliente hace la consulta, usted sabe que va a tener 20 veces el mismo registro, pero de qué forma lo va a mostrar y cuántas veces lo va a mostrar. Entonces, ni siquiera es una lógica backend. Listo. Y finalmente, entonces, llegamos a ese concepto del SQL, donde vimos todo lo que fue los comandos básicos del create, del insert, del select y el drop o el delete, que fue cuando vimos el concepto desde la creación en SQL, lo que era por menú y lo que era por consola. Entonces, recordando ahí que nosotros teníamos ese principio fundamental del create table, nombre de la tabla, abríamos paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis empezamos a determinar eh, los atributos, su tipo, e hicimos unas conformaciones básicas. Entonces, por ejemplo, si voy a crear la tabla clientes, permítanme, yo veo, permítanme aquí un segundito, yo veo si tengo, es que este computador no lo he tocado. Ese es el de My House. Yo aquí tengo SQL. Ah, sí, espere, espere, yo abro a ver si no me jala alguna actualización o algo. ¿Quién nos llama? Listo. Pero muchachos, que me está abriendo el SQL, yo miro en qué condiciones está para que hagamos ese, ah, punto SQL Server. Ya les comparto pantalla. Denme un minutico. ¿Qué me ha escrito por ahí? Michael, cópiame ahí qué necesitas, porque yo antes de que fuera Sigo, yo trabajé allá en esa empresa 7 años como programador backend. Entonces, antes se llamaba Ilimitada, antes de que fuera Sigo. A ver, conectar.
A ver. Esto todavía reconoce a papá. Muy bien. Entonces ya les voy a compartir. Chun, chun, chun. Entonces, compartir pantalla. Entonces tenemos por aquí que cuando hablamos de ese CRUD básico, listo, hágale mismo. Ahorita hablamos al final de la clase. Entonces estamos aquí en este concepto. Recuerden que esto lo explico nuevamente desde el lunes. Arrancamos con unas cadenas de conexión. Recuerden que hay unas bases de datos propias de, de SQL, que son las que tienen que ver pues con todo este tratamiento de bases de datos, que es el master, el model, el MSDB y el TempDB, que es todo lo que me permite a mí que se cree una base de datos. Estas las vimos nosotros, si no estoy mal, clase como 12 o 13, si no estoy mal, por allá en diciembre. Y estas son las que me permiten que se genere la estructura, que se generen las tablas, que se genere el volumen de información que yo quiero, que los atributos que estén contenidos dentro de los tipos de atributos. Recuerden por ahí que les mandé un listado con los tipos de atributos que determina y que acepta SQL. eh, y que dentro de ella yo ya puedo hacer la conformación de la base de datos que yo quiera. Entonces aquí le voy a decir New Database, entonces le vamos a decir que nos cree una nueva base de datos que se llame, no sé, varios. En esta base de datos, este, recuerden que tenemos ese concepto que es por menú y por consola, que si por consola yo le doy un nuevo query, entonces yo le puedo decir, pero estaba para donde no era. Esperen que es que este de la casa sí es más pegadito. Entonces, si yo me paro aquí, le doy un nuevo query, entonces le digo create eh, database, database que se llame clientes, ¿cierto? Y entonces simplemente ejecutando esta línea, estamos con commands complete successfully, que es el concepto, y si le doy aquí el refresh, entonces recuerden que ya tengo dos bases de datos. Recuerden siempre ese concepto, consola y menú. Y que una vez estando parado en la tabla clientes, en la base de datos clientes, entonces yo puedo tener elementos como como la creación de las tablas, de los diagramas, todo lo que yo signifique de ahí en adelante. Entonces, si yo le digo por aquí que estando en clientes le digo query, yo le digo que vamos a eh, create table, eh, vamos a crear una tabla que se llame cliente. Entonces recuerden que aquí simplemente esto ya son normas de sintaxis y que yo con las normas de sintaxis entonces ya empiezo a crear los diferentes atributos. Entonces por decir algo le voy a decir que voy a tener un ID cliente, ¿cierto? Que esto va a ser un entero, por decir algo. Le voy a decir que de ese cliente voy a tener un nombre, que este va a ser un varchar, este va a ser un varchar de 30, por decirlo así, y que voy a tener, no sé, un género, y este va a ser un varchar, un varchar de masculino, femenino, pues no más de 10, pues digámoslo así. Y entonces aquí tendríamos la estructura de la tabla. Y que una vez le damos execute, entonces me dice command completed successfully, y entonces una vez yo vengo aquí a clientes, a la base de datos clientes, le doy refresh y me voy por aquí a tables, entonces ya me debe aparecer la tabla cliente. Y recuerden que ya a partir de lunes vamos a empezar a trabajar con esa estructura de si es tabla TBL, si es un frame FR, si es bueno, ya cuando empecemos a meternos un poquito en lo visual, si es un data grid view, cosas por el estilo. Y aquí ya hicimos después que, entonces, también lo puedo ver por el comando, cómo está conformada la tabla, entonces yo puedo visualizar esa conformación, entonces aquí la tabla me dice, mire, yo estoy conformado con este concepto, no me dieron un primary key, porque entonces al no darle el primary key, entonces yo puedo decir aquí 1, 2, 3, yo aquí le puedo decir Juan, y le puedo decir que es masculino, le puedo decir por aquí que 1, 2, 4 es Ana, le decimos que es femenino,
Y aquí le podemos decir 125 que esto es Carlos y entonces no define, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces aquí yo ya tengo una inserción que cuando le doy close, entonces ya ahí me quedaron insertados los elementos. Ya pues por aquí yo puedo decirle select, le puedo decir from de la tabla cliente, estoy pegadísimo los dedos, qué cosa. Y le digo execute y mire que ya la consulta viene acá. Y entonces ya a partir del lunes vamos a empezar a darle más estructura, armar la tabla desde su concepción como es. Entonces ya vamos a conocer conceptos del primary key, del tipo de cuando no puede ser nula, cuando puede ser nula. Recuerden que vamos a empezar a ver los procedimientos almacenados o los store procedures. Vamos a empezar a ver muchas cosas para ahí sí hacer 4 o 5 tablas y pegarlas, relacionarlas. Y una vez se haga una inserción, ¿cómo va a ir a afectar las demás tablas? Entonces vamos a empezar a ver todo ese cuento. Una vez veamos toda esa parte de que el diseño pasa a ser real y lógico, ya montado en un modelo lógico que es aquí en SQL, vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con las consultas, vamos a ver todo lo que son los conceptos del trigger, vamos a ver todos los conceptos de, de rediseño en ejecución, de inserción, o sea, es ampliar el CRUD a todo nivel. Y entonces de eso se compone la segunda parte de la materia. Muy enchufaditos, ya yo sé que llegaron aperezaditos, yo sé que llegaron pegaditos un poquito, pero hay que empezar a soltar esa perecita. Esta semana empezar a conceptualizar un ratico el sábado. Venga, profe, vamos a sentar el sábado 1 horita. Es que no le estoy pidiendo que siente todo el sábado. Siente el sábado 1 horita. Es más, levante a las 9 de la mañana y se hace perecita y a las 10 se sienta un ratico, 1 horita. Profe, va a hacer 3 tablitas, le voy a insertar datos, las voy a eliminar, la voy a eliminar temporalmente, la voy a eliminar persistentemente, voy a hacer inserciones. Llégueme acá, a esta última parte que le mostré, con lo último que vimos por allá en diciembre. Llégueme ahí, porque ya el lunes arranco diciendo, listo, vamos a crear 3 tablas, vamos a hacer esto, vamos a relacionar, vamos a empezar, y ahí empieza la segunda parte de la materia. Espero que con esta reconceptualización nos haya despertado neuronalmente el cerebro en esta materia y los espero a todos muy enchufaditos el próximo lunes, si Dios quiere. Por consideraciones de la que les hablé al principio, durante esta semana no se hará toma de asistencia. Cuídense mucho, mis muchachos. Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, profe, Sí, gracias. profe. Cuídense Gracias, Saludos. mucho. profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. A ustedes muchas gracias por venir, muchachos. Hasta luego, profe. Gracias. A ustedes. Chao, Daniel. Chao, Nico. Listo, Gonzalo. Chao, Santiago. Michael, cuénteme pues. Michael. Detener la grabación.